¿Qué tal están? Bienvenidos una vez más a la emisión nocturna de Televisión Educativa Nacional, que como marco a una noche de tranquilidad y de muchísima información, comienza con información en salud a través de su programa Avances en Salud. Soy la doctora Mariela Medina, les acompaño los miércoles y los jueves en punto de las 9 de la noche a través de la señal satelital inconfundible de Televisión Educativa Nacional, transmitiendo directamente desde Torre Libertad en Tegucigalpa para todo el país, pero también recuerde que si usted no tiene nuestra señal a mano o se encuentra fuera del país, tiene amistades familiares que están fuera del país, perfectamente puede sintonizarnos a través de la plataforma www.tencanal10.tv. Sea parte también de la información en salud que usted quiere que se le transmita hasta sus hogares, hasta la intimidad de su camita, de su sofá a esta hora de la noche, enviándonos mensajes de texto a través del 9230 y por supuesto puede perfectamente comunicarse con nosotros a través de las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto página web www.ginestetic.com. Y siempre les recuerdo que puede abocarse a la página web de Hospital y Clínicas Dime para conocer de todos los servicios que se le brindan en las diferentes áreas y especialidades médicas a través de la cuenta www.hospitaldime.com. Diferentes especialidades en el área de la medicina que están al servicio de su salud y por supuesto diferentes servicios en el área de radiología, imágenes, laboratorio, hospitalización, maternidad, sala cuna, que usted puede conocer también a través de la página web. Y justamente de Hospital y Clínicas Dime es nuestra invitada de esta noche, la doctora Jessica Zelaya, especialista en ginecología y obstetricia, con muchísimos años de experiencia y con certificación en el área de colposcopía y manejo de patología cervical. Jessica, bienvenida. Muchas gracias, doctora Mariela, por la invitación y pues estamos aquí para compartir y que este tiempo sea una plática de mucho interés para el público en general, pero también para médicos o personal de salud que pues podamos orientarlos y pues aprender un poco más de este campo. El tema de esta noche lo hemos definido así para llegar hasta su casa con conocimiento de la voz de los expertos. Perdón, esta noche hablaremos sobre la interpretación de algunos estudios que se le hacen específicamente a la mujer en el área de ginecología. Expertise de la doctora Jessica Zelaya. Principalmente hablaremos de la interpretación de la citología y de la colposcopía. Cómo debemos interpretarla, cuándo debemos hacer alguno de estos exámenes, cuándo debemos referir a nuestros pacientes a estudios más especializados, a dónde referirla y por supuesto, si tenemos posibilidad de dar algún tratamiento para prevenir complicaciones de acuerdo a los resultados que tengamos en estos exámenes, poder hacerlo para evitar situaciones más graves en un futuro. El tema de la citología, doctora Jessica, no es nuevo, es uno de los estudios de más bajo costo que tiene más años de estarse haciendo en el área de la salud femenina y que es relativamente sencillo de tomar. ¿Qué es la citología? ¿Quiénes deben de tomarse un examen de citología? Correcto. La citología, como mencionabas, es un estudio que se habla que es un estudio de tamizaje, mencionabas. Tamizaje es aquel estudio que es fácil de realizar, accesible y también económico. Y pues es uno de los estudios que según la OMS y muchas organizaciones de salud ha sido aprobado para poder detectar en una población aparentemente sana aquella población que probablemente esté enferma. Esto se llama estudio de tamizaje. Entonces la citología es ese estudio que es aprobado para rescatar o identificar aquella población que probablemente esté enferma. ¿Cuál es el objetivo de la citología? El objetivo principal de la citología o prueba de Papa Nicolau, detectora de cáncer, tiene muchos nombres, tiene el objetivo principal de descartar malignidad. Malignidad asociada a los efectos dados por la infección por el virus de papiloma humano, que este es un virus de transmisión sexual que la población que
pues tiene vida sexual, tiene alta probabilidad de adquirirlo, pero que no significa que todo el que tenga el virus del papiloma va a desarrollar lesiones. Entonces, en el transcurso de la vida sexual en la mujer, el virus puede provocar algunos cambios y es ahí entonces donde interviene el estudio de la citología. ¿La citología debe de tomarse a partir de qué edad? ¿Hay una edad o no específicamente? Correcto. La citología debe realizarse de acuerdo a algunas recomendaciones en toda mujer que tenga por lo menos 3 años de haber iniciado su vida sexual, actividad sexual, y o que sea mayor de 21 años. ¿Verdad? Esas son las recomendaciones generales para que usted ya pueda iniciar las tomas de citología. ¿Cuáles podrían ser o cuál es el resultado que nosotros esperamos obtener de la citología? Bueno, como le mencionaba, el objetivo principal de la citología es que nos diga que el estudio es negativo por malignidad, pero vamos a encontrar a través de la plática muchos resultados que este estudio nos puede dar. Aparte del diagnóstico o identificación de alteraciones dadas en las células, también puede ayudarnos como un diagnóstico complementario, confirmación de algún tipo de infecciones, que generalmente uno o el ginecólogo lo hace por clínica y se confirma posteriormente. Pero la citología nos puede, como dicen, confirmar una sospecha clínica de una infección. Fíjate que se lo pregunto porque sí, tenemos muchas pacientes, imagino que a todos los ginecólogos pasa igual, que se acaban de realizar una citología de hace 3 meses y llegan a la consulta refiriendo sintomatología asociada a secreciones vaginales, vaginosis, presencia de infecciones, y ellas quieren que se les tome una citología. Correcto. ¿Qué les podemos decir al respecto a nuestros televidentes? Sí, como mencionabas, bueno, recuerden, la citología tiene objetivo de descartar células asociadas a malignidad, no es para confirmar una infección. O sea, la doctora, el ginecólogo o ginecóloga, cuando usted llega a la clínica, lógicamente le va a poner el espéculo, que son los espejos o las cucharitas que le dicen muchas pacientes, ¿verdad? Que es incómodo y que aunque le ponga el espéculo, esto no es sinónimo de que le está haciendo la citología. Esto es un examen, ¿cómo se llama? Especuloscopía se llama, es examen físico por el cual nosotros ponemos el espejo, el espéculo y queremos ver el canal vaginal, todo lo que es el área genital, vulva, ¿verdad? La parte externa, vagina y cervix. Entonces, a través de la especuloscopía nosotros revisamos, que no es sinónimo de citología. Justamente es una de las inquietudes, muchas inquietudes que tienen las pacientes. Y en otras ocasiones, ellas quieren hacerse la citología cuando quieren, cuando ellas creen que tienen un proceso infeccioso, cuando creen que la pareja ha tenido alguna aventura por ahí. Ya bien claro tenemos que la citología no es para eso, si bien es cierto, nos confirma ciertos tipos de infecciones que por sospecha clínica el médico, el personal de salud debería de poder hacer este diagnóstico. La citología muchísimas veces nada más nos lo confirma. Sin embargo, doctora, las personas sí se preocupan mucho por el tema del papiloma. ¿La citología me va a dar algún reporte de papiloma? ¿Es papiloma positivo? ¿Es papiloma negativo o no? La citología, como hacía la pregunta al principio, vamos a hablarlo de esta forma, no es para diagnosticar infección por virus de papiloma. El estudio de elección para saber, llega la paciente y dice, doctora, yo quiero saber si tengo infección por virus de papiloma. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Tiene que hacerse la prueba de determinación del ADN del virus de papiloma, que es una prueba diferente a la citología. La citología, ¿qué es? Vamos a ver unas imágenes que traemos en este día. Démosle a la siguiente. Es un raspado. Para que ustedes me entiendan, sigamos con la siguiente. Siguientes imágenes. Vemos aquí que George Papanicolaou fue el inventor del estudio de la citología. Este señor, un médico muy estudioso, desde 1800 ya comenzó a hacer extendidos celulares
tomó muestras de la superficie del cérvix y los extendió en esas plaquitas y esas eran fijadas a través de muchas formas. Vemos aquí el kit de toma de citología, vemos el espéculo que tiene diferentes formas, vemos la placa de vidrio, vemos la espátula de aire, que es esa cosita de madera, y vemos un citobrush o cepillito, parecido al cepillito que usan las mamás cuando lavan los pepes, ¿verdad? Entonces, estas son las herramientas que utilizamos y a través de estos instrumentos nosotros tomamos muestras de la superficie del cérvix. Entonces es cuando la paciente siente como un calambrito o siente un ligero molestia, porque no es dolor, ¿verdad? Sino es una sensibilidad, incomodidad que siente cuando el médico hace el raspadito de la superficie del cérvix y esas células que obtenemos son extendidas en la placa. Luego son fijadas y se someten a un proceso de fijación a través del cual los citopatólogos o citotecnólogos o patólogos pueden observar los extendidos y estudiar las células. Entonces volvamos a la pregunta. La citología identifica cambios en la célula que han sido resultado de esa infección del virus de papiloma que ha progresado y entró al núcleo celular. Les mencionaba que no todas las personas que tengan infección por virus de papiloma van a desarrollar cambios a nivel celular. Solo un porcentaje de estas pacientes. Entonces aquí es cuando interviene la citología y cada vez que la paciente se realiza este estudio, entonces se ve el núcleo celular del extendido de estas células para ver si ya tiene cambios por el virus. Eso es justamente lo que nosotros estamos viendo en pantalla. La toma, doctora, de la muestra de la citología, se toma muestra del endocervix, también tomamos la muestracita que tomamos del exocervix, afuera del cervix, y esto es lo que se manda a patología. La paciente en algunas ocasiones espera que le diga está positivo por virus de papiloma, sin embargo ese resultado tal cual usted lo acaba de decir no va a ser. En algunos casos el patólogo especialmente reporta que puede existir algún efecto citopático por virus de papiloma. Correcto. Es allí cuando el patólogo, el citotecnólogo, reporta lo que se llaman cambios coilocíticos, que son los cambios citopáticos propios del virus de papiloma, cuando ya podemos decir, en efecto, el virus ya está entrando a la célula y va a comenzar a provocar cambios en esta. Vamos más adelante a ver que cuando el patólogo ya nos habla de presencia de células disqueratóxicas o cambios coilocíticos en la célula, esto entra en la categoría de lesión de bajo grado. Más adelante lo vamos a ver, que es el NIC1 y las lesiones, los cambios por virus de papiloma entra en el grupo de lesiones de bajo grado. Vemos ahí entonces que el médico toma muestra, como decía la doctora, de endocervix, ¿verdad? Y del exocervix, con la espátula de aire, el exo, y con el citobrush o cepillito, el endo es ese orificio, ese hoyito que tiene ahí el cervix, en el cual muchas veces no podemos observar alteraciones, pero que a través del extendido que tomamos del citobrush, nos puede dar muchas informaciones. Justamente el patólogo lo que ve es lo que tenemos en la pantalla. Correcto, un extendido celular. Y esa es una citología normal. Vemos la siguiente, son ejemplos de tomas de citologías. Son muy bonitas, se tiñen colores rosaditos ¿verdad? O azulitos, ¿verdad? Hay colores específicos. Lógicamente que, pues, eso es el patólogo quien lo va a Ellos poder identificar. Correcto. ¿Cierto? Ellos hacen la interpretación. Nuestro papel es tomar la citología. Al principio creo que mencionábamos que la citología debe ser un estudio de tamizaje fácil de tomar, pero también la persona que hace la citología debe tener una previa capacitación, porque es allí, vamos a la anterior, donde habla de la calidad de la muestra. Claro. ¿Verdad? Muchas veces intervienen. En hablamos del sistema de Bethesda. Antes se hablaba del sistema de Richard, el Bethesda 1998, el Bethesda 2001, y hay muchas modificaciones del sistema de Bethesda. Pero en se hablan de diferentes factores. En el caso de la calidad es cuando, por ejemplo, tal vez había mucho moco,
que tal vez no se limpió adecuadamente, que tal vez muchos procesos inflamatorios, ¿sí? Vamos a detenernos un momentito, doctora, porque tenemos justamente que cumplir con algunos compromisos comerciales. Y para que reiniciemos nuevamente explicando el cuadro por completo para poder darle una idea más completa a nuestros televidentes. Vamos a detenernos por brevísimos instantes, hacemos la primera pausa comercial de esta noche, pero regrese con nosotros. Nos acompaña la doctora Jessica Zelaya, especialista en ginecología y obstetricia, con certificación en el área de colposcopía y patología cervical. Ya volvemos. Regresamos y esta noche conversamos con la doctora Jessica Zelaya, nos visita de Hospital y Clínicas Dime. Ella es ginecobstetra, pero con especialidad y además muchos años de experiencia en el área de patología cervical y colposcopía. De eso vamos a hablar también esta noche. Iniciamos con la citología. Queremos llevar hasta usted información correcta, confiable, científica, de la viva voz de la experta, que en este caso es la doctora Jessica Zelaya, y que nos estará dando algunas indicaciones y por supuesto nos estará ayudando a conocer un poquito más cómo interpretar esa citología, desde la importancia de la toma de la toma correcta de la citología, ese es otro punto sumamente importante, y por supuesto la interpretación, referencia oportuna de la paciente en caso que lo amerite. Doctora, la citología no solamente el ginecobstetra la toma, hay mucho otro personal de salud que está certificado para hacerlo y debe hacerlo de la manera correcta. Así es, ese es el punto que queríamos tocar. Anteriormente pensábamos que solo el médico o que la citología era un estudio exclusivo para el médico. No es así. Lo importante es que el personal de salud que nos apoya, ya sea enfermeras, licenciadas en enfermería, técnicos en salud, o cualquier personal de salud que tenga la disponibilidad de aprender la toma correcta de la citología, pues es bienvenido. Pero siempre y cuando sea capacitado, tenga una inducción correcta en la toma. Pareciera un estudio sencillo, pero en realidad no. Entonces, si toma todos los criterios anteriores de la toma de exocervix, mesocervix y la forma correcta del extendido de la muestra, pues este estudio puede ser adecuado. Entonces, mirábamos en el cuadro anterior de que muchas veces la prueba puede reportarse como inadecuada, porque uno, relacionado a la toma, ¿verdad? De que había mucho moco, que la persona de repente no retiró el exceso de moco, que tal vez lo tomó de forma superficial, que con miedo de que por la falta de experiencia o miedo de hacerle daño, de lastimar a la paciente, tal vez le tomó muy superficialmente la muestra y entonces al extender no nos da la información requerida. O muchas veces hay pacientes que se hacen su estudio de citología y andan con procesos infecciosos, inflamatorios severos, y por miedo a que vaya a sangrar, porque la paciente se asusta, doctora, sangré, o llega a la casa y qué barbaridad, el doctor no sabe tomar el estudio porque sangré al tomarme la citología. Lo que significa es que probablemente usted tiene un proceso inflamatorio agudo, anda una infección severa probablemente, y que al momento, porque normalmente no debe haber un sangrado. Así es, si esto se presenta, entonces hay que investigar si es que hay un proceso inflamatorio agregado. Cuando tenemos los resultados de los justo que tenemos en pantalla, es lo que el sistema de Bethesda da. Esos son los tipos de resultados que nos da el sistema de Bethesda en cuanto a la calidad, el resultado citológico, nos da un diagnóstico descriptivo y en algunas ocasiones evaluación hormonal. Sí, cuando es necesario. Correcto. El sistema de Bethesda es un estudio que fue creado para tener, como dicen, un idioma internacional, así como hablamos del sistema BI-RADS o ¿verdad? Otros tipos de sistemas de interpretación para que sea un idioma internacional. Esto quiere decir que
cualquier personal o médico, en este caso médico patólogo, ginecólogo, médico general, son los que debemos conocer y estamos autorizados para la interpretación y diagnóstico y manejo de nuestras pacientes, ¿verdad? De estos estudios. Y a través de los años se ha ido modificando un poco, pero en general estos son algunos factores que toma en consideración el sistema de Bethesda cuando se hace el estudio de citología. Y obviamente de todos de estos resultados sí nos interesan todos, pero nos interesa sobre todo ese resultado, ese diagnóstico citológico que nos dice que está negativo por malignidad. Correcto, si el estudio es negativo, pues esto nos da tranquilidad, pero no significa que la paciente va a dejar de realizarse este estudio, ¿verdad? Sino que debe, de acuerdo a la recomendación del médico, realizarse, ¿cómo se llama? El estudio en el tiempo recomendado. O sea, en promedio, algunas organizaciones internacionales dan algunas recomendaciones y lo que pasa es que esto no siempre se aplica a los países tercermundistas o que estamos en proceso de desarrollo, porque la cultura es diferente, las herramientas, los estudios con los que se cuenta son diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos muchas veces se hace el estudio de la prueba del virus de papiloma de entrada, y si esta prueba es negativa, entonces el control citológico se posterga de 3 hasta 5 años. Pero aquí no contamos con el estudio de la prueba del papiloma. Entonces esto nos obliga a que tenemos que realizarla por lo menos anualmente, y se dice, la OMS hablaba de que cuando una paciente puede tener hasta 3 citologías consecutivas, podemos prolongar un poquito más, negativas por malignidad, un poquito más las tomas, pero de lo contrario, la paciente debe realizarse de forma anual, mínimo el estudio de citología. Y justamente cuando tenemos una paciente con una citología que no está del todo normal, que va a dar que me va presentando algunos cambios, es la imagen que ve el patólogo. Correcto. Correcto. O algunas recomendaciones que se dan a las pacientes para tomar la citología. Dice usted, yo quiero ir al médico, al ginecólogo, que me haga mi citología. ¿Cuáles son las recomendaciones? 1, por lo menos que hayan pasado 5 días después de que su menstruación pasó, valga la redundancia. No haber tenido actividad sexual en las últimas 48 horas. No aplicarse tratamientos vaginales, ya sea cremas, óvulos, cualquier tipo de espermicidas, métodos de planificación, gel, de locales. Ningún tipo de cremas o soluciones intravaginales para que esto no nos dé resultados anormales, ¿verdad? Perfecto. La citología, doctora, tiene la gran ventaja que es de bajo costo. Si bien es cierto, en muchos países, sobre todo países desarrollados, dentro de los cuales no se incluye el nuestro, tienen alguna tecnología para la detección de virus de papiloma de manera más puntual y específica. Nosotros no contamos de manera privada con algunos estudios, biología molecular, por ejemplo, que lo hacemos, pero para nuestra población eso todavía es caro, hacer ese tipo de estudios es caro. Por lo tanto, la realización de la citología sigue estando para nosotros cada año, y justo así como usted lo acaba de describir, la indicación es hacerla cada año, especialmente cuando, ¿qué influencia tiene el tema del comportamiento sexual? Porque el virus de papiloma humano es la infección que es el principal factor de riesgo para desarrollar lesiones malignas en el cérvix, y sabemos que este es exclusivo de transmisión sexual. Si tenemos una paciente que su comportamiento sexual no es el esperado o el adecuado, por decirlo así, ¿qué recomendaciones deberíamos de dar a estas pacientes? Sí, en relación a esto, recuerde bueno, queremos recordarles que el cáncer de cérvix es el cáncer en la mujer con mayor mortalidad en la mujer hondureña. Y el 99% de los casos de cáncer están asociados al virus de papiloma. Y recordar que ningún cáncer de cérvix inició como cáncer de cérvix. Todo cáncer de cérvix inició con una lesión resultado de virus de papiloma que puede ser diagnosticada mediante la citología.
Entonces, es necesario que nuestras pacientes se hagan sus estudios regulares, porque como mencionábamos, no contamos con otros estudios. Tenemos a la mano, ya como estudio complementario, que luego vamos a mencionar, es el estudio de la colposcopía. Pero antes de hablar de la colposcopía, mencionar que también la Organización Mundial de la Salud, la IAR, organizaciones internacionales relacionadas a cáncer, han aprobado algunos estudios de tamizaje que pueden aumentar la sensibilidad de la citología. Mencionarles la inspección visual con ácido acético, que esta se está practicando en los centros de salud, la Secretaría de Salud lo está realizando. La inspección visual con Lugol, que esta no se hace tanto porque el Lugol es costoso y en nuestro país es difícil conseguirlo. También la inspección visual con ácido acético aumentada, o sea, el IVA o el IVA-A, ¿verdad? Son otros estudios que son reconocidos como estudios de tamizaje para aumentar la sensibilidad para la detección del cáncer y que podamos en tales casos referirlas a estudios complementarios como colposcopía y o en algunos países y o en nuestro país dar tratamientos de ver y tratar. Justamente de eso se trata, doctora, el programa de esta noche, que podamos orientar un poco a nuestras pacientes, a nuestros televidentes, sobre quiénes deben de ahondar un poquito más en el estudio de la citología. Gracias a Dios tenemos una citología que es de fácil acceso para la gran mayoría de personas, que es barata, es económica y que es un método relativamente sencillo para el diagnóstico temprano de lesiones premalignas, de lesiones asociadas al virus del papiloma, que como muy bien usted ya lo dijo, es la principal causa de cáncer de cervix, y el cáncer de cervix sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en nuestra población, así que usted no tiene ningún motivo para no hacerse su examen. Ya platicamos, todas las mujeres que tienen más de 3 años de haber iniciado vida sexual activa deben de hacerse. Mujeres que tienen un comportamiento sexual no adecuado deben de ser un grupo de personas que deben de hacer este examen de manera más regular, nunca faltar, ya que el virus del papiloma humano es la infección número 1 actualmente de transmisión sexual. Y por supuesto, recuerde que se lo puede hacer cualquier persona que esté certificada, que esté capacitada para poder realizar el examen, ya que este requiere de conocimiento para poder tomarlo de la manera correcta. ¿Qué resultados, doctora, nos puede arrojar una citología cuando hablamos de resultado de diagnóstico citológico? Aparte del que nosotros esperamos, que es que sea negativo por malignidad, ¿qué diagnósticos puntuales podemos encontrar? Bueno, cuando habla positivo por malignidad, nos puede hablar, por ejemplo, según la escala de Bethesda o el sistema de Bethesda, lesiones de bajo grado, ¿verdad? Lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado, las lesiones de alto grado. Nos puede mencionar, por ejemplo, los ASCUS, que son células atípicas de etiología indeterminada o desconocida. Están los AGUS, que son células glandulares atípicas de etiología indeterminada. Y que un carcinoma in situ nos puede hablar de células positivas por malignidad o células escamosas. Estos son los grupos principales. El sistema de Bethesda ha ido modificando un poco estos términos y, por ejemplo, el ASCUS, que habla de las células escamosas, puede decirnos un AS-US, que este se refiere a células escamosas que no debemos descartar posibilidades de lesiones de bajo grado. El ASC-H se refiere a lesiones escamosas atípicas que no debemos descartar lesiones de alto grado. En general, los ASCUS, que hablábamos células atípicas de etiología indeterminada o desconocida, puede tener una relación de un 13 o un 17% de posibilidad de tener una lesión, ya sea de bajo grado o de alto grado cuando hablamos en general. Cuando la citología nos habla del ASCUS o ASC-H, entonces el colposcopista es allí donde, cuando nosotros tenemos un resultado de citología que nos reporta estas palabras raras, ¿verdad?
que como mencionábamos, el médico debe saber interpretarlas, pero muchas veces en nuestros centros de salud le corresponde a la enfermera auxiliar o a la licenciada en enfermería quienes revisan o reciben los resultados de nuestras pacientes, y en algunas instituciones lo que hacen es que escriben en rojo el resultado. Cuando usted vea, o la misma paciente, que su citología tiene subrayado en rojo, el resultado significa que algo no anda bien. Usted debe ir al médico inmediatamente para que interprete su estudio y que si el médico considera, la va a referir para estudio de colposcopía complementaria. Así es, en esos casos se hace también, es sumamente importante recordarle a las pacientes que no basta con que usted se haga su examen de citología, usted necesita ver de regreso su resultado y estar segura de que su médico la revisó, o acudir nuevamente a una consulta en caso de que tenga un diagnóstico sospechoso de una lesión de bajo grado o de alto grado. Independientemente de algún tipo de lesión en el cervix, es necesario realizar algunos estudios complementarios. Vamos a hacer una pausa, nos detenemos por unos momentitos, pero regresamos aún con tratamientos complementarios, estudios complementarios y algunos tratamientos que podemos iniciar cuando tenemos resultados adversos en nuestra citología. Regresen con nosotros, ya volvemos. Gracias por regresar y estar pendiente de Avances en Salud en punto de las 9 de la noche de lunes a viernes, platicando esta noche con la doctora Jessica Zelaya, ginecobstetra y especialista en el área de patología cervical y la realización de algunos estudios como los que estamos platicando esta noche. Hablamos de la interpretación correcta de la citología y de la colposcopía. Hemos hablado de la citología, quiénes deben hacérsela, cuándo, en qué momento y la interpretación correcta de estos resultados. Antes de irnos a la pausa, la doctora nos platicaba de estos resultados adversos cuando la citología resulta positiva por alguna sospecha de malignidad. Algo bien importante, doctora, es que cuando tenemos este resultado, esto no quiere decir que es que tenemos cáncer en la gran mayoría de los casos, o que tenemos ya que hacer una histerectomía, o que tenemos que quitar el cuello de la matriz. Muchísimas pacientes quisieran de una sola vez hacer eso. Sin embargo, sabemos que eso no es lo conveniente, eso no es lo adecuado. Cada caso ameritará su tratamiento y sus estudios complementarios también. Uno de esos estudios es justamente la colposcopía. ¿Cuándo vamos a referir a una paciente para hacer una colposcopía? Okay. Entonces, la colposcopía es aquel estudio complementario donde el ginecólogo, el médico o el personal de salud que recibe la citología y ve que hay un resultado anormal, debe hacerse este estudio para identificar o buscar, de acuerdo a este resultado, la probable lesión que la paciente tenga. Quiero aprovechar para decirle a las pacientes que esto es asintomático. Las pacientes dicen, pero es que ¿cómo es posible? Yo no siento nada, es que ahí no sirve donde me hicieron el estudio, ¿verdad? Ese examen no sirve. Esa es la negación, ¿verdad? Pero si su citología está normal, quiero mencionar la parte de que la citología tiene una especificidad mayor que la sensibilidad, y cuando la citología está positiva, muy probablemente lo está. Entonces es importante que la paciente se haga sus estudios complementarios. Aquí solo quiero mencionar algunos hallazgos que podemos encontrar en la colposcopía que no están relacionados a malignidad, por ejemplo, pólipos, cervicitis, endometriosis, algunos adenomiosis que son cambios internos del útero, algunos miomas que pueden ser cervicales, algunos angiomas o tumores vasculares u otro tipo de alteraciones que son benignas y que nos pueden dar algunos resultados anormales en la citología, como por ejemplo cambios que les diré propios, por ejemplo, o la radiación. Que nos puede dar alteraciones en resultado, o nos puede dar ascus, o nos puede dar algún resultado anormal, no específico de una lesión, pero sí cambios reactivos, cambios celulares reactivos, por ejemplo,
o nos puede dar una célula que puede confundir en algún momento. Entonces es importante hacer el estudio de colposcopía para poder descartar, por ejemplo, el dispositivo es un método de planificación pues de muy buena elección para las pacientes que están saliendo embarazadas un poquito seguido, entonces el dispositivo tiene la ventaja que le dura 10 años, pero si la paciente no se lo revisa, aumenta las probabilidades de desarrollar infecciones e inflamaciones cervicales asociadas. Entonces puede darnos un resultado anormal en la citología. Esas son situaciones normales, benignas por decir. Una paciente que recibió radiación puede dar células no malignas, pero que fueron radiadas, que también es resultado de una citología anormal, no necesariamente maligna. Y cuando hablamos de procesos malignos, son los otros que sí encontramos ya en la colposcopía. Correcto, correcto. Pasemos a la siguiente imagen y vamos a ver algunas fotos o imágenes de hallazgos. Aquí vemos, les traje esta imagen de unos pólipos cervicales. Doctora, la colposcopía es un examen también relativamente sencillo. Quisiera que les explicáramos un poquito a las pacientes en qué consiste. Sí. Más adelante creo que traigo unas imágenes del colposcopio. El colposcopio es un aparato que tiene unos lentes de aumento que acercamos a la vagina, ponemos siempre el espéculo como que vamos a hacer la citología, pero acercamos un equipo con unos lentes, ahí lo vemos, miren, y esto nos ayuda a aumentar la superficie, que nosotros podamos ver más de cerca la superficie del cérvix, y aplicamos unas soluciones. Una se llama ácido acético y el otro se llama Lugol, para poder obtener algunos cambios en la coloración cervical y poder identificar alguna lesión en el cuello y que pues nos lleve a la necesidad de tomar una biopsia. Biopsia es una mordidita que se le hace a esa superficie anormal para poder hacer un diagnóstico. Y luego que hacemos el diagnóstico, podemos optar a los diferentes tratamientos a los que puede ser la paciente candidata. Entonces vemos allí una imagen de unos pólipos endocervicales y vemos arriba una alteración. Generalmente es importante que estos pólipos sean retirados porque pueden estar asociados a cambios displásicos o algunas alteraciones anormales de la superficie del epitelio, o puede esconder detrás del pólipo alguna alteración que después de retirado hacemos citología y nos puede empezar a reportar resultados anormales. En la imagen, para que nuestros televidentes se ubiquen, la zona dañada es esa zona justo que está hacia arriba, ¿verdad? En la parte de arriba y también en la parte inferior. Sí, las cositas como lengüitas se llaman pólipos. Esos pueden aparecer por procesos inflamatorios crónicos y son crecimientos de la mucosa del interior del cérvix. Generalmente son benignos, pero un porcentaje de ellos puede asociarse porque están en constante recambio. Es cuando los médicos hablamos de cambios metaplásicos. La metaplasia es cambio de un epitelio normal a otro normal en respuesta a un proceso irritativo, infeccioso, reparativo constante. Cuando una paciente, por ejemplo, tiene infecciones a repetición, su cérvix comienza a tener cambios metaplásicos y es allí donde el virus aprovecha para entrar al núcleo de la célula y reproducirse en conjunto con esta, y entonces es cuando progresa más rápidamente. Influyen muchos factores, por ejemplo, que si tiene la infección viral y que tiene virus de alto riesgo, estos progresan más rápidamente que un virus de bajo riesgo. Vemos aquí una imagen de cambios colposcópicos a nivel del cérvix anormales. Eso es lo que el colposcopista ve, que dicho sea de paso, doctora, es bueno aprovechar para decirles a las personas que no, a nuestros televidentes, que no todo el mundo está capacitado para hacer colposcopía. De hecho, inclusive se hace casi hasta por gusto. Hay quien le gusta hacerla, hay quien no le gusta hacerla, pero ya sea que le guste, que no le guste, lo cierto es que debe tener un entrenamiento previo, debe estar capacitado para poder hacer una buena colposcopía, de tener un resultado adecuado, de tener un resultado fidedigno. Es en lo que se basará el tratamiento. El tratamiento debe de ser de calidad
y debemos de tomar en consideración el resultado de la citología y también de la colposcopía, y ambos deben de ser de buena calidad. No estamos diciendo con esto que hay que irse a un lugar caro a hacérsela, no, sino que acudir a personal calificado, que en el hospital donde se la haga, que en el centro de salud donde se la haga, que en la clínica donde usted se haga estos estudios, sea personal que esté entrenado para hacer todos estos tipos de estudios. ¿Cierto? Correcto, correcto. Cuando una vez que hacemos un estudio de colposcopía y si tomamos biopsia, que se envía nuevamente al patólogo, ¿qué resultados podemos esperar? ¿Qué resultados usualmente nos arroja esta toma de muestra? Correcto. Son similares a los que la citología nos da. Pero lo importante es que la citología no es diagnóstica, la citología solo orienta. ¿Y qué nos quiere decir la citología? Es decir, algo no está bien. Esto es lo que dice la citología. En su cervix algo no está bien. Parece que fuera una lesión de bajo grado. Entonces viene y hacemos la colposcopía y en efecto decimos nosotros, pues sí, impresiona una lesión de bajo grado. Vamos a descartar un NIC1, por ejemplo. Tomamos la biopsia y es ahí donde el patólogo o citopatólogo, ¿verdad? Nos da el diagnóstico definitivo y dice, en efecto, la biopsia reporta que es una lesión de bajo grado compatible con un NIC1. Entonces le decimos, bueno señora, la biopsia dice que sí, en efecto es un NIC1. O podemos decir, por ejemplo, que la citología nos dijera, es un a descartar una lesión de alto grado. Entonces digo yo, la citología me dice eso, ¿qué es lo que debo buscar yo? Buscar esa lesión de alto grado donde sea. Entonces yo me voy dirigida a la colposcopía, yo digo, ¿dónde está esa lesión de alto grado? Y la busco hasta que la encuentro, ¿verdad? Para poder tomar la Para poder de la biopsia. entonces tomar la biopsia y decirle, mire señora, en efecto, la biopsia nos está diciendo que usted tiene un NIC2 o tiene un NIC3, una lesión de alto grado. Perfecto. Muchas veces, disculpa, podemos encontrar células mayores, un cáncer. O a veces a nivel de endocervix, células endocervicales, que son difíciles de diagnosticar. Así es. Por lo tanto, vuelvo y repito, la importancia de poder realizar estos estudios con personal que esté entrenado y si tenemos personal a nuestro cargo que realiza estos estudios, vigilar que estas muestras sean tomadas de la manera adecuada, que sea un frotis limpio y que sea una muestra que sea confiable para poder enviarla al laboratorio y tener certeza de esos resultados. Hacemos nuevamente una pausa comercial y regresamos con más. La doctora Jessica Zelaya nos acompaña esta noche y hablamos de la interpretación correcta de la citología y la colposcopía. Ya volvemos. Estamos de regreso. Si usted se ha perdido parte del programa, la gran mayoría del programa se nos fue, pero recuerde que usted puede perfectamente abocarse unos 2-3 días después y repetir nuevamente el programa completo a través de la cuenta de YouTube, doctora Mariela Medina Honduras. Puede disfrutar de este y de otros programas que usted esté interesado en recordar o en ver por recomendación de otras personas. Doctora Jessica, la colposcopía es un estudio que no se lo vamos a hacer a todas las mujeres. Son personas bien puntuales a quienes se les va a realizar el estudio. ¿Quiénes deben de acudir a un estudio de colposcopía o cuándo debemos de referir a una paciente? Si yo soy un médico general que estoy en un pueblo del interior del país donde yo no tengo acceso a poder hacer ahí de manera inmediata o cercana una colposcopía, ¿cómo hago esta referencia y a qué paciente refiero y a dónde la refiero? Correcto. Lo ideal es que el médico haga una referencia donde adjunta la copia de la citología y escribe adecuadamente la sospecha citológica y debe referirse para estudio complementario colposcopía. Lo puede referir a hospitales nacionales, ¿verdad? Y o algún médico que, como mencionaba, está certificado en el estudio de colposcopía
para que le haga el estudio complementario. Entonces, ¿a quiénes vamos a hacer el estudio de colposcopía? A aquellas pacientes que tienen citologías anormales. O también está la otra parte de colposcopía de evaluación. Vemos allí cómo la paciente pues se somete al estudio, la paciente debe relajarse, estar tranquila. En el consultorio. En el consultorio, es un estudio ambulatorio, ¿verdad? No requiere nada más que las recomendaciones mismas que se hacen para la toma de citología y pues el médico va a confirmar si en efecto hay alguna alteración o no. Y si toma la biopsia, será la biopsia la que va a dar el diagnóstico definitivo. Arribita en la imagen vemos más o menos ampliado lo que se ve en la colposcopía. En un lado un cervix normal y en el otro lado un cervix anormal. ¿Cómo lo ve el colposcopista? Correcto. A través de ese lente de aumento y la aplicación de unas soluciones que les mencionaba, entonces el médico va haciendo diferentes aumentos o acercamientos a la superficie del cervix, identifica entonces la probable lesión. Si hay lesión, tomará biopsia. Si no hay lesión, no tomará biopsia y le dará las recomendaciones a la paciente, ¿verdad? Y le dirá, regrese con su médico para que le dé las siguientes o las otras indicaciones. Una vez que tenemos el resultado de la colposcopía, la persona que hace la colposcopía emite un reporte también. Correcto, hacemos un reporte y ese es enviado al médico que mandó la paciente para el estudio de colposcopía. Perfecto. Una vez que tenemos estos estudios, usualmente vamos a requerir de algún tratamiento para la paciente de acuerdo a los resultados que se han obtenido. Así que usted no tenga temor, si la envían a hacerse una colposcopía de acuerdo a su resultado de citología, recuerde que únicamente es para confirmar una sospecha diagnóstica que tenemos. En la gran mayoría de los casos no son daños graves, sino que son situaciones que tienen tratamiento y por supuesto curación. Hacemos la última pausa de esta noche y regresamos con el cierre del programa. Regrese con nosotros inmediatamente después de estos consejos comerciales. La hora se nos fue volando, pero esperamos, y yo en lo personal estoy segura que el programa de esta noche ha sido de muchísima utilidad para usted. Puede perfectamente verlo nuevamente en la cuenta de YouTube, doctora Mariela Medina Honduras, y por supuesto la doctora Jessica Zelaya puede darles algunas recomendaciones. También si tienen dudas, preguntas, redes sociales, les recuerdo, página web de Hospital Dime, www.hospitaldime.com. Encuentran a la doctora Jessica, por supuesto a su servidora y a una gran gama de excelentes médicos en diferentes especialidades médicas, también psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. Ahí pueden encontrar todos los servicios médicos y de ayuda para algunos estudios diagnósticos. Doctora Jessica, algunas recomendaciones para nuestros televidentes. Bueno, motivar a nuestras pacientes, no tengan temor de hacerse sus evaluaciones ginecológicas, deben hacerse su citología, si nunca se la ha hecho, pues debe hacérsela, eso no duele. Y pues lo importante es hacer los diagnósticos a tiempo, ¿verdad? No importa si esta citología en algún momento reporta algo anormal, lo importante es que se encontró, porque esto es asintomático. Y el objetivo de este estudio de colposcopía y pruebas diagnósticas es evitar que usted tenga cáncer de cervix. Por consiguiente, que su vida, su calidad de vida sea afectada o que pueda morir por una enfermedad que perfectamente puede ser prevenible. Así es, más claro no lo podemos decir. ¿Dónde la ubican, doctora Jessica? Estamos en Hospital Dime, en el edificio anexo, ¿verdad? Ahí estamos por la tarde. Previa cita. Previa cita. Perfecto. Pueden entrar a la página, doctora Jessica Zelaya, y ahí están los teléfonos. Excelente. Muchas página gracias. De Facebook. De ¿Cuenta Facebook, de Facebook? Doctora Jessica Zelaya, ok. ¿Saben dónde ubicarla? Muchísimas gracias, doctora. Un placer, muchas gracias. Siempre es un placer Muchas tenerte gracias. aquí cerquita. Gracias, igualmente. A ustedes muchísimas gracias por su compañía esta noche. Esperamos que haya sido de muchísima utilidad, que hayan aprendido mucho esta noche. Y si tienen dudas, comentarios, no duden en hacerlas llegar a través de las diferentes redes sociales. Soy la doctora Mariela Medina Rojas. Les deseo que pasen una feliz noche y les recuerdo que si ustedes tienen salud, lo tienen todo. Hasta la próxima.